y vamos a orar. Bien. Entonces, oremos para iniciar. Bien. Bien, entonces hoy Dios te agradecemos por esta cita que tú nos haces. Yo te agradezco por Sara, por querer este tiempo de que haya un espacio para ilustrarnos en diferentes temas de tu reino, Dios. Hoy te doy gracias por ello, porque estamos en diferentes lugares, pero podemos reunirnos como hermanos en torno a tus asuntos, buscando tu reino, Dios. Hoy te agradecemos por ello. Nos disponemos también, Dios, a recibir tu enseñanza, tu ministración, Espíritu Santo, para tu gloria, Señor Jesucristo, y poder hacer la voluntad tuya, Padre. Hoy oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por el poder de tu Espíritu mismo. Amén. Amén. Bien, entonces, bienvenidos. Vamos a ir continuando. Hoy vamos a ver otras sectas. Hay varias, bien. Entonces, hoy vamos a ver una tercera sesión con algunas otras sectas, bien. ¿Qué Em, tema, muchachos? entonces, recordemos que si hay preguntas o comentarios, los podemos ir anotando por el chat. Entonces vamos a empezar con la primera. Bien, voy acá a compartir pantalla para que podamos ir viendo algunas de las características de esta primera. Entonces vamos aquí a irnos acá. Y vamos a empezar con una muy conocida que es el judaísmo. Bien, y vamos a verla. Quise empezar con esta, ¿por qué? Porque, digamos, en los últimos años, básicamente de la pandemia hacia acá, ha habido, al menos en Colombia, un aumento significativo de las ideas judaizantes. Bien, entonces tenemos que entender que estas ideas judaizantes, pues no son de acuerdo a la idea bíblica, sino que son sectarias. Entonces vamos a ver el judaísmo. Bien. Bien, entonces empezamos con, como siempre, así con esta estructura que yo he hecho, empezamos con el judaísmo con su fundador. Entonces la secta del judaísmo fue iniciada por el Abraham de la Biblia alrededor del año 2000 antes de Cristo y establecida es hacia el 1600 antes de Cristo. No está diciendo que Abraham o Moisés fueran herejes, sino que precisamente la secta del judaísmo se hace una vez ellos no reciben al Mesías, ¿bien? Sino que lo condenan. Eh, entonces, vamos a mirar un poquito de estas características de ello. La idea que tenemos del judaísmo en Latinoamérica no es la idea judaica, sino es la idea, ¿sí?, evangélica y católica de los judíos. Bien, entonces lo que sabemos de los judíos es lo que la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica han hablado acerca de los judíos y no se ha hablado acerca de que son secta, ¿sí? Podrían enseñar algo acerca de que pues no es la religión verdadera, pero pues no se ha expuesto lo que es el judaísmo. Entonces vamos a mirar lo que es el judaísmo, porque la gente cree que los judíos son como los cristianos, pero que solo leen la mitad, solo leen el Antiguo Testamento, y eso no es así. Entonces vamos a mirar un poquito algunas características específicas de los judíos. Otro aspecto también es que debido a la idea sionista de la idea de la supremacía de los judíos y también lo acontecido con el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, entonces los cristianos hemos hallado favor en los judíos sin verificar las evidencias. ¿Bien? También la idea de el orar por Israel, que es algo que debemos hacer,
se ha malentendido en darle un lugar a Israel mayor de lo que son. Bien, bien, entonces vamos a mirar qué características podemos tener de los judíos. Bien, bien, entonces lo primero es que hay tres formas principales de creencia judía. Es más, hay más de 110 formas de creencia judía registradas, digamos, oficialmente en Israel. Pero hay unas tres grandes formas, ¿bien? O maneras principales de creencia judía, que son los ortodoxos, los conservadores y los reformadores. Bien, entonces, no es una iglesia o una idea religiosa con una sola forma, sino que son múltiples formas. Bien, ¿esto por qué se da? Porque recordemos que vemos en el Antiguo Testamento que el gobierno religioso judío era reservado a los sacerdotes de la tribu de Leví, del orden de Aarón, de la descendencia de Aarón. Bien, pero hoy vemos que el gobierno religioso no lo tienen esos sacerdotes, sino los rabinos. ¿Qué sucedió? Los maestros, los rabinos, tomaron el gobierno de la iglesia debido a la alta corrupción de los sacerdotes. Entonces, cada maestro desarrolló una interpretación de la ley, unos escritos, y la gente sigue a sus rabinos más que seguir en sí a la idea religiosa judía común. Entonces, hay estos tres tipos, veamos, los ortodoxos son apegados a toda la ley religiosa judía. Esos son los ortodoxos, apegados literalmente, tratan de cumplir la ley religiosa judía, pero por los otros se les entienden como hipócritas. ¿Por qué? Porque tratan de cumplir la ley, pero es imposible cumplir la ley. Bien, entonces es el caso como de los fariseos. Lo que les dijo Jesús a los fariseos es como lo que piensan los demás judíos a los ortodoxos. Los ortodoxos son la minoría de los judíos. Luego vienen los conservadores. Los conservadores obedecen la ley religiosa judía y las enseñanzas de sus rabinos. De acuerdo a la enseñanza del rabino, ellos interpretan y obedecen selectivamente las leyes judías, unas sí y otras no, de acuerdo a lo que su rabino diga. Pero vamos a encontrar rabinos desde los ortodoxos, rabinos tipo ortodoxos, hasta rabinos liberales reformadores, y podemos ver diferentes tipos entonces de prácticas judías dependiendo del rabino. Lo más lejano al ortodoxo es lo que es la cábala, la adivinación y hasta ideas espiritistas. Bien, bien, entonces los conservadores incluyen dentro de la práctica religiosa las enseñanzas de sus rabinos y tienen muchísimos rabinos diferentes. Entonces cada cual sigue a un rabino de acuerdo a la creencia de ese rabino. Entonces no leen, sí, las leyes judías, sino las leyes religiosas judías se tienen por tradición, pero no porque las lean. Lo que leen son las encíclicas o las enseñanzas de sus rabinos. Y están los reformadores, que son básicamente la mayoría de los judíos, estamos hablando de más de un 80% de los judíos que consideran la religión judía como algo cultural, ¿sí? Y han reformado algunas leyes religiosas judías adaptándolas a los contextos actuales. Bien, bien. Entonces, veamos, vamos a ir viendo a través de estas características de los judíos a estas tres formas de judaísmo. Bien, los ortodoxos, conservadores y reformadores. Bien, bien. Entonces, la mayoría de los judíos son reformadores, o sea, no tienen en realidad una creencia religiosa, sino es algo más cultural. Más o menos un 20% de los judíos sí son religiosos, ¿sí? Y de esos estamos hablando, un 15% sería conservadores y un 5% ortodoxos. Bien.
Bien. Entonces, veamos entonces las escrituras que tienen ellos. Entonces, sus libros en teoría son el Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento, que se conforma de la Torá, que son los primeros 5 libros, o el Pentateuco, y los profetas, los salmos, los profetas y los salmos y cantares. Bien, esos son como la forma de los libros del Antiguo Testamento. Y el Talmud, que es un libro histórico, donde hay algunos libros históricos que están en el Antiguo Testamento, como Crónicas y como Reyes y Samuel, ¿sí? Y también están allí las explicación histórica de el Tanakh. Entonces los libros históricos están en el Talmud, pero no solo están los libros históricos, sino explicaciones históricas de los diferentes rabinos. Entonces hay diferentes Talmud dependiendo del rabino. Bien, bien. Entonces esos son los libros en teoría. Bien. Pero en la realidad, cada rama del judaísmo lee los escritos de sus rabinos. Eso es lo que lee y escrituras de sabios de su historia. En la historia, algunos sabios, como por ejemplo, el más común de las lecturas de los judíos es el Maimónides, ¿bien? Que son unos escritos de un sabio de su historia. Eso es lo que más leen, ¿bien? Y básicamente es un rabino, ¿sí? Que se consideró como sabio, uno de los primeros sabios, y pues lo que él escribió acerca de la idea judía. No leen el Talmud ni el Tanaj, salvo como asuntos litúrgicos en su reunión en la sinagoga. ¿Qué quiere decir esto? Así como los católicos cuando leen el Salmo responsorial o leen la fracción del Evangelio y la fracción de alguna de las cartas del Nuevo Testamento que están ya en su misal. Entonces ahí es cuando escuchan algo del Tanakh pues los libros del Antiguo Testamento. Y por eso no vemos judíos convirtiéndose por la práctica judía al cristianismo, ¿sí? A la idea cristiana, ¿bien? A la cristiandad. ¿Por qué? Porque ellos no leen. Si leyesen Isaías 53, pues ellos sabrían que el Mesías era Cristo, ¿bien? Pero no lo leen, solo lo escuchan de manera, sí, litúrgica en la reunión de sinagoga, algunas pequeñas porciones, que es como los católicos tienen su misal, ellos también tienen cada día las porciones que se van a leer y obviamente no leen las porciones donde están las profecías mesiánicas que Cristo cumple. Bien, bien, pero ¿cuál es la idea del entendimiento que tenemos en Occidente acerca de los judíos? Ah, que los judíos leen el Antiguo Testamento. No, no leen el Antiguo Testamento, ¿sí? Ellos perdieron todo ello hacia el año 105, cuando los rabinos toman el poder. Bien, bien. Entonces, esas son las escrituras. Veamos entonces ahora el concepto de Dios y Jesús allí. Dios es uno y es espíritu. No hay Trinidad. Para los judíos ortodoxos, Dios es personal, todopoderoso, eterno y misericordioso. O sea, muy similar a lo que creemos los cristianos de Dios. Pero para las otras ramas, Dios es impersonal. No hay una comunión personal. Incognoscible, no se puede conocer y difieren de muchas maneras diferentes, lo definen de muchas maneras diferentes dependiendo del ramino, ¿sí? Que la persona siga. Entonces, no hay una comunión personal y no podemos saber nada de Dios. Eso es lo que más creen los judíos. Bien, y es impersonal. Esas dos ramas son los conservadores y los reformadores. Los reformadores definen a Dios ni siquiera de una manera religiosa, más de una manera social y humanitaria. Es decir, es algo para que podamos vivir en paz y poder hacer buenas obras ayudando a la gente. Bien, mientras que los conservadores, aunque consideran a Dios impersonal e incognoscible, sí lo definen de una manera religiosa. Bien, bien.
Jesús es un Mesías falso, ¿sí? Alguien que dijo que era el Mesías y no era. Y fue simplemente un rabino, un maestro bueno y fue martirizado. Bien, entonces ellos reconocen a Jesús como un maestro más, un rabino más, ¿y qué fue? Pues martirizado. La gran mayoría de los judíos no consideran a Jesús para nada. La influencia que tienen de Jesús no es por las escrituras, no leen, no conocen el Nuevo Testamento, no lo leen, saben que existe, pero no lo leen y no lo consideran. Lo que saben de Jesús es por la influencia occidental, ¿sí? De Europa y de Norteamérica y Suramérica en la vida y en los negocios de los judíos. Y también por los judíos que viven en esos lugares. Recordemos que la mayoría de los judíos no viven en Israel. Bien, bien. Entonces, no creen que resucitó de los muertos ni que es el Hijo de Dios. Aún están esperando el Mesías y creen que el Mesías va a restaurar el reino judío. Es la misma idea que tenía Judas Iscariote en la Biblia, ¿sí? Que el Mesías iba a ser un rey político que iba a liberar a Israel e iba a ser el reino judío. Bien, eso es lo que ellos están esperando. Como vemos, no lo están esperando de una manera religiosa. Los únicos que lo esperan de una manera religiosa son los judíos ortodoxos. Bien, de resto, no lo esperan de una manera religiosa, sino más política o social. Bien, bien. Entonces, veamos ahora el concepto de Espíritu Santo, salvación y muerte. Algunos creen que el Espíritu Santo es otro nombre para referirse a lo que hace Dios en la tierra. Bien, eh, esos son los judíos ortodoxos. Bien, los otros entonces dicen que es amor o poder de Dios. Los que dicen que es el poder de Dios son los conservadores y, eh, y los reformadores dicen que es amor. Bien, amor. Entonces, como vemos, básicamente estas tres creencias están una y otra en cada extremo, ¿no? Y una en el medio que son los conservadores. Bien, bien. Creen que la oración, el arrepentimiento y la obediencia son necesarias para la salvación. Es decir, la salvación no es por fe, sino por oración, arrepentimiento y obediencia a la ley judía, es decir, por obras. ¿Bien? La idea judía es ver la ley y tratar de cumplir la ley para que el séptimo día se presenten ante Dios a ver si Dios los aprueba. Por eso ellos se reúnen, ¿sí? El sábado, que es el séptimo día de la semana. Bien, bien. Nosotros los cristianos nos reunimos el primer día de la semana porque ya fuimos aprobados, ¿sí? Entonces vamos a vivir como Cristo viviría los siguientes días de la semana con el mensaje que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia en esa semana. Bien. Los judíos reformadores creen que la salvación es el mejoramiento de la sociedad. Por eso es ese énfasis judío en la inventiva, en mejorar las cosas, ¿sí? Eso es una idea de ellos de creencia de la salvación. Contribuir a algo bueno para la sociedad. Todos estos judíos que son inventores, todos son judíos reformadores, o sea, no tienen realmente una idea de comunión personal con Dios, sino básicamente Dios es una idea humanitaria social. Bien, fueron muy influenciados por el socialismo, por las ideas socialistas religiosas, especialmente por las ideas de la liberación. Bien, bien. Entonces, estos son los reformados. Dicen que habrá una resurrección física de todos los judíos, sin importar si oraron, se arrepintieron o fueron obedientes a la ley. ¿Sí? Todos van a resucitar físicamente, ¿bien? Cuando venga el Mesías.
Y los que sí fueron obedientes, oraron y se arrepintieron, vivirán con Dios siempre. Y los injustos sufrirán, pero no sufrirán en un infierno. También estarán allí, ¿sí? Pero bajo sufrimiento. Pero la realidad es que la mayoría de los judíos no creen en una vida consciente después de la muerte. Esta idea de la resurrección física de todos los judíos, ¿sí? Y los obedientes que viven para siempre, y los injustos sufriendo, es la idea ortodoxa. Pero las otras dos tienen una realidad de que después de la muerte no hay nada, ¿bien? No existe nada, ¿bien? Somos polvo de la tierra, entonces no hay nada más. Solo cuando venga el Mesías, ¿sí? Entonces, para los ortodoxos va a pasar esto. Para los conservadores va a ser como el tiempo de el fin, ¿sí? De la humanidad y el descanso de la humanidad. Y para los reformadores eh, es el tiempo de el gobierno de el Mesías para saber cómo la sociedad debía ser. Es una cuestión social. Bien, bien. Entonces tenemos esta idea acerca de la salvación y la muerte. Veamos aquí algunas otras creencias judías. Ellos se reúnen en sinagogas en el Shabbat, el día de reposo. La mayoría lo guarda como un augurio o requisito para que le vaya bien la siguiente semana. Ni siquiera es una reunión religiosa en sí, sino hay que hacer el Shabbat para que nos vaya bien la siguiente semana. Y ese nos vaya bien está muy ligado a la bendición económica. Bien, bien. Tienen varios días de festividades religiosas a lo largo del año, que son seguidos principalmente por los ortodoxos. Para la mayoría de los judíos son festivos de descanso y vacaciones, algo así como la idea católica en nuestros países con los festivos. ¿Ve? La mayoría de los católicos no hacen esas festividades religiosas católicas, sino que son tiempos de descanso y vacaciones. Bien, bien. Se exige la circuncisión masculina por los judíos ortodoxos, por los judíos reformados ya no, y por los conservadores dependiendo de su rabino. Bien. Jerusalén es considerada como la ciudad santa. Bien. Eh, las tres formas judías consideran a Jerusalén como una ciudad santa, pero de diferentes formas. Los ortodoxos como la ciudad santa, religiosa, espiritual de Dios. Los conservadores, ¿sí? Como el lugar donde será el templo solamente. Y los reformados como el lugar donde tendrá por primera vez una ciudad donde no hayan problemas sociales. Bien, cuando venga el Mesías. Bien, esa es como la idea. Bien, entonces eso es como los judíos, la idea de los judíos. Entonces, eh, la idea judía tiene una debilidad grandísima y es que al haber tantas diferentes aplicaciones de acuerdo al número de rabinos, pues no están en unidad. Bien, los judíos, sí, no están en unidad, sí tienen culturalmente una idea religiosa, pero en sí no están unidos religiosamente. La unidad judía se da más por un discurso político y económico y por un discurso de guerra, bien, no por un discurso religioso, bien. Nunca hemos visto a el gobernador judío con el jefe de la religión, porque no hay, ¿sí? Oscar, se te está escuchando muy lejos, por favor. Ok, voy a volver aquí a decirlo. Nunca hemos visto al primer ministro israelí con alguien de la religión como un líder religioso para toda la nación. No existe, ¿sí? Hay muchos líderes religiosos de acuerdo a el rabino o los rabinos que sigan. Y entonces eso les da una debilidad religiosa. Por eso la forma de unirse es más política y económica que religiosa. Bien, bien. Los judíos que conoce la gente son los ortodoxos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muy diferentes.
Pero cuando estás en Israel te vas a dar cuenta que casi no hay judíos ortodoxos, ¿sí? Entonces, las ciudades son bien diferentes, ¿bien? Realmente, donde hay algo de judaísmo ortodoxo más es en Jerusalén, pero fuera de Jerusalén, ¿sí? Básicamente son judíos más culturales o lo que pudiésemos entender más cercano a nosotros como católicos no practicantes. Bien, una idea así. Bien, eso es para el judaísmo. Veamos ahora, ¿sí? La siguiente. Y esta es el Islam. Bien, ahí me pasé acá, acá, ahora sí, Islam. El Islam. El Islam fue fundada por Mahoma en el 622 después de Cristo, ¿sí? Cuando este fue expulsado de la Meca Arabia por su comportamiento inmoral. ¿Bien? Mahoma era un borrachín pedófilo, ¿bien? Entonces fue expulsado de la Meca. Entonces él se refugió, ¿sí? Él estaba en la Meca, fue expulsado y se fue a Medina. Y en Medina, entonces, inició pues esta idea del Islam. Bien, los creyentes en el Islam son llamados musulmanes. Bien. Eh, hay dos formas de creencia islámica, los sunitas y los chiitas. Bien, la mayoría de los musulmanes son sunitas, ¿sí? El 90% siguen a los sunna. ¿Qué son los sunna? Son las enseñanzas, tradiciones y acciones de Mahoma, ¿sí? Pero creen que el liderazgo religioso y político debe ser elegido por consenso, mientras que los chiitas creen que Ali, Abi Talib, o conocido como Chía, que fue el siguiente sucesor después de Mahoma, ¿bien? Y fue como el gobernador político y religioso después de Mahoma, inmediatamente después de Mahoma, ¿sí? Debe seguir esa tradición de sangre con los descendientes de él, ¿bien? O sea, por la línea de descendencia, ¿bien? Y chiita significa partidario de Ali o de Chía. Ellos creen que el liderazgo religioso y político debe ser por la línea de sangre de Ali. Irán es mayoría chiita. Bien, los chiitas son los musulmanes más radicales. Ahí es donde están los grupos extremistas islámicos. Bien, en la idea chiita. Bien, bien. Entonces, ahí tengo que decir acá algo, y es que esta idea eh, del Islam realmente fue un sincretismo, una mezcla de las religiones tribales que habían en Arabia, ¿sí? Con la idea católica. Los que iniciaron las ideas de mezclar las tradiciones religiosas de Arabia con la idea de un único Dios, sí, fueron los católicos. Bien. Y esto luego se les salió de las manos cuando Mahoma redacta el Corán, desconociendo, digamos, la labor que habían hecho los católicos de unir esas diferentes ideas religiosas árabes eh, con la idea de un solo Dios, porque eso fue la estrategia que hicieron los católicos para alcanzar esas zonas. De este tema, recomiendo una buena investigación, ustedes pueden buscarla en internet, de el padre Alberto, ¿sí? Padre Alberto y el origen del Islam. Bien, el padre Alberto fue, así se llama, padre Alberto, fue un cura que trabajó para el Vaticano durante mucho tiempo. Bien, y hay muy buena evidencia de cómo fue que empezó el Islam. Bien, bien, entonces vamos a mirar un poquito acerca de
ellos. Bien. Las escrituras, la escritura principal es el Corán, ¿sí? Que le fue revelado a Mahoma por el ángel Gabriel. Bien, el ángel Gabriel le reveló a Mahoma el Corán, ¿sí? ¿De dónde viene esta idea del ángel Gabriel? Bien, viene de la idea católica, y de cómo el ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Cristo. Entonces, Mahoma toma esta idea católica, que era lo que habían enseñado en esos tiempos, en esos pueblos árabes, los católicos, y entonces dice que le reveló el Corán. Bien, bien. Entonces, que el ángel Gabriel le reveló el Corán a Mahoma. Bien, ahí me pasé. El Génesis también, la ley bíblica de Moisés, los salmos de David y el Evangelio de Jesús. A Jesús se le conoce como el Injil, ese Evangelio de Jesús, el Injil, están aceptados, pero dicen que los judíos y los cristianos corrompieron esas revelaciones y que por eso fue necesario que el ángel Gabriel ahora le revelara a Mahoma el Corán. Bien, entonces ellos aceptan que estas fueron revelaciones de Dios, pero que ya al haber sido corrompidas, entonces fue necesario que Dios se revelase en el Corán. Bien, veamos entonces ahora el concepto de Dios y Jesús. Alá, Dios es uno, o sea, es un solo Dios. El pecado mayor es asemejar o asociar cualquier cosa con Alá, porque Alá tiene plena y soberanía voluntad, porque es uno y solo Él es Dios. Entonces, no se le puede asociar con nada a Alá, tampoco con un atributo que tenga un humano. Ejemplo, la paternidad. No podemos decir que Alá tiene paternidad porque los humanos tienen paternidad. No podemos decir que Alá tiene emociones porque los humanos tienen emociones. Bien. Entonces, nada que tenga el ser humano es algo que tiene Dios. Dios es separado del ser humano. El ser humano no fue creado a imagen y semejanza de Dios. Bien. Em, Ellos creen, la mayoría de musulmanes creen que los cristianos creemos en tres dioses, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no en un solo Dios. Y al creer en tres dioses, entonces somos culpables de asociar una cosa, ¿sí? Con Dios que es incorrecta, y es el pecado mayor, que se llama el shirk. Bien, bien, o sea que somos culpables de atentar contra Alá. Jesús, que es Isa, ¿sí? En árabe, es uno de los 124.000 profetas enviados. Ellos creen que el ángel Gabriel ha enviado a 124.000 profetas y que el último fue Mahoma. Bien. Y Alá ha enviado al ángel Gabriel para que envíe a esos profetas. Ellos creen que Jesús sí nació de una virgen, que no tiene pecado, que hizo milagros, pero no es el Hijo de Dios y Jesús no es Dios. Sí, solo hay un Dios que es Alá. Bien, como vemos, hay mucha similitud entre esta idea judía de un solo Dios y esta idea islámica. Recordemos que ambos vienen de Abraham, tanto el judaísmo como el islamismo, porque el judaísmo viene por Isaac y el islamismo viene por Ismael, ¿no? Bien. Jesús no fue crucificado, sino que ascendió al cielo sin haber muerto y regresará para el juicio final y revelará a los cristianos el Islam. Eso es lo que va a hacer Jesús, revelar a los cristianos el Islam y que era correcto, lo que era correcto era el Islam. Bien, bien, eso es lo que creen los de el Islam respecto a Dios y a Jesús. Veamos ahora el concepto de Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo refieren a Alá mismo, ¿sí? Es el mismo Dios. O también al ángel Gabriel, ¿bien?
o también al espíritu utilizado por Alá para dar vida a las personas e inspirar a los profetas. Bien, entonces el Espíritu Santo viene y es algo de Dios que puede visitar a otras personas o darse a otras personas. Los seres humanos son buenos por naturaleza, es lo que cree el Islam. Todos somos buenos, pero nos equivocamos, por lo que necesitamos dirección. Por eso fue necesario revelar el Corán. La salvación es más por obras buenas y malas. No, perdón, es por más obras buenas que malas. ¿Sí? La salvación entonces se da por un comportamiento humanitario. Bien, determinando el destino eterno en el paraíso o en el infierno. Bien, pero alguien que vaya para el infierno, Alá en su misericordia puede admitirlo en el paraíso. Si ya tuvo más obras malas que buenas, al final Alá puede llevarlo al cielo, ¿sí? Debido a que Alá tiene suprema voluntad. Pero también puede enviar a alguien al infierno, aunque tenga más obras buenas que malas. Por lo que siempre los musulmanes viven en el miedo, en la opresión de el ir al infierno. Esa es la idea musulmana. El miedo y la opresión del creyente al ir al infierno. Bien, entonces eso tenemos con el Islam en cuanto a la salvación. Bien, veamos en cuanto a la muerte. El, el infundir miedo al castigo eterno es un tema recurrente en el Corán. El cuerpo de los muertos tendrá resurrección. Bien, entonces hay miedo al castigo eterno, sí, pero los muertos también resucitarán. El paraíso es un jardín poblado por ouris. Ouris son vírgenes que le da Alá para dar placer sexual a los justos. Los más justos son los mártires del Islam. ¿Bien? Entonces hay un número de vírgenes para los justos y esa es una creencia que tiene. Bien, bien. Oran 5 veces al día en dirección a la Meca, mirando hacia la Meca. Bien, se reúnen en templos, mezquitas, llamados mezquitas, a orar y a oír sermones. Cualquiera que no sea musulmán es considerado un infiel y por lo tanto es enemigo de Alá, por lo que debe haber una guerra contra los infieles y eso se llama la yihad, para que o confiesen a Alá o mueran. Esta idea de la yihad, aunque está en el Corán, es practicada más por los chiitas que por los sunitas. ¿Bien? Pero sí consideran a cada persona no musulmán como un infiel y enemigo de Dios. Bien, bien. Ese sería para el Islam. Veamos ahora los 5 pilares del Islam. El Islam tiene 5 características o creencias o requisitos. Entonces, veámoslos. El primero es confesar que Alá es el único Dios verdadero y que Mahoma es su profeta. Cuando los terroristas musulmanes van a morir, eso es lo que gritan. Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Bien, bien, entonces deben confesar que Alá es el único Dios y que Mahoma es su profeta. Dos, orar 5 veces al día mirando hacia la Meca. Tres, dar dinero a la iglesia, a la religión, a través de limosnas. Bien. Ayunar durante el mes de Ramadán. Ese es el mes, el noveno mes eh, del año musulmán. El año musulmán es un año de calendario lunar y, em, y ese se conmemora el tiempo en el que Mahoma salió de la Meca y se refugió en Medina, y allí fue cuando dicen que el ángel Gabriel le reveló el Corán. Entonces, en todo ese mes ellos ayunan y ayunan en la mañana y al mediodía y cenan en la noche todos los días con grandes bacanales, ¿bien? Grandes banquetes, ¿bien? Esa es la idea de el, eh, el Ramadán. Quinto, hacer al menos una peregrinación a la Meca una vez en su vida. Al menos un musulmán tiene que ir una vez a la Meca
en su vida, bien, para que sea considerado recibido por Alá. Entonces, en la Meca está el altar que hizo, o sea, o sea, hicieron un monumento reconociendo el altar que hizo Abraham buscando a su hijo Ismael en Arabia. Bien, entonces allí está en la Meca, entonces la gente tiene que hacer una peregrinación. Bien, bien, eso respecto al Islam. Veamos entonces una más. La secta del espiritismo. Vamos a mirar el espiritismo porque el espiritismo es bien amplio. Bien, hay diferentes formas de espiritismo. Bien, bien. Entonces la secta del espiritismo en sí es una creencia antigua que fue retomada y popularizada por las hermanas Kate y Margaret Fox, dos brujas, en 1848 en Hydesville, Nueva York. Vamos a encontrar que muchas de las sectas fueron iniciadas en Nueva York. Bien. ¿Por qué? Porque hubo hacia los mediados de los 1800 una moda de salirse de las iglesias tradicionales y buscar un mundo espiritual, bien diferente. Obviamente, no hacia el bien, sino hacia el mal, entonces, como este caso del espiritismo. Bien, bien, entonces, el espiritismo no tiene como tal una sede oficial, una sede central, bien, sino que son muchos grupos pequeños y haciendo diferentes prácticas a lo largo del mundo, ¿sí? Están bastante extendidos prácticamente alrededor del mundo. Es la creencia más extendida en el mundo, no por tamaños de adeptos, sino por lugares donde se practica. El espiritismo está en lugares cristianos, en lugares musulmanes, en lugares judíos, ¿sí? Y se practica por pequeños grupos en cada lugar. Entonces es la creencia más extendida en número de lugares y es el espiritismo. Bien, bien. Entonces vamos a mirar un poquito de sus escrituras. Se destaca el Manual del Espiritista, ¿sí? El Evangelio Acuario, ¿bien? Y el OHP, que son libros sagrados. Básicamente el Manual del Espiritista son los ritos espiritistas. El Evangelio de Acuario es eh, las buenas noticias em, de la esencia de Dios, ¿sí? Se llama Acuario como la fuente de agua viva, ¿sí? Y la esencia de Dios, ¿bien? Y hay más libros sagrados dependiendo del lugar donde se encuentren. Muchos espiritistas tienen influencia de las religiones de los lugares donde están, ¿bien? Entonces, el espiritismo varía mucho de acuerdo al lugar donde está, ¿sí? Inclusive porciones de la Biblia también se usan. Bien. Bien. Em, Veamos acá. ¿Creen que Dios es la inteligencia infinita, que es un poder espiritual impersonal que controla el universo? ¿Creen que Jesús fue un hombre y no Dios? Mientras estuvo en la tierra fue un medio avanzado. Un medio es alguien que se comunica con el mundo de los espíritus. Como el espiritismo busca comunicarse con los espíritus de los muertos o la gente que ya murió, para conocer a Dios, para que esos espíritus que están ya en el lado de Dios, entonces nos cuenten cómo es Dios. Podemos tener diferentes prácticas de espiritismo o diferentes tipos de medium, y en este caso Jesucristo era un medium avanzado. Tenemos influencias espiritistas, como por ejemplo el caso de Haití con el vudú, ¿bien? O el caso del Caribe con la traída de los africanos al Caribe, que también trajeron sus ideas religiosas tribales, y de allí se derivó lo que es la santería, principalmente cubana, ¿no? Bien, la santería cubana. Em, Ahora Jesús es un espíritu en el mundo de los espíritus con el que las personas pueden comunicarse. Bien, bien.
El Espíritu Santo no hace parte de la creencia del espiritismo. Sin embargo, se refieren al Espíritu Santo como al espíritu de un espiritista reconocido que ya murió. Los espiritistas reconocidos se visten de blanco, ¿sí? Entonces, a alguno de esos que muere, entonces se refieren como un Espíritu Santo. Bien, bien. Veamos la salvación, el conocimiento del mundo de los espíritus y poder comunicarse cada vez más con los espíritus de personas reconocidas que vivieron en la tierra, mejor si es con algún espiritista reconocido, entonces aumenta en el nivel propio de conocimiento de la inteligencia infinita que es Dios. Y así, entonces, se gana la salvación. Bien. Después de la muerte, la vida continúa en el mundo de los espíritus, en donde el espíritu de cada persona puede progresar de nivel a otro en la medida que se comunique con el mundo de los que aún no han muerto. Entonces, tanto los que no han muerto al comunicarse con los espíritus ganan puntos para su salvación, los que ya murieron, sus espíritus al comunicarse con los que viven, entonces también van subiendo de niveles. Bien, bien. El cielo y el infierno son suposiciones de la mente, pero hay algunos que creen en la reencarnación, sobre todo los grupos espiritistas de Asia, ¿sí? El sur de Asia. Bien, veamos entonces ahora creencias. Practican sesiones para ponerse en contacto con los muertos, que son los que habitan el mundo de los espíritus. Los medios hacen demostraciones psíquicas y de prestidigitación, adivinación, ¿sí? Preguntan cosas a esos espíritus hacia la adivinación, cómo será el futuro. Bien, también hacia la sanidad de enfermedades. Bien, bien. Tienen servicios congregacionales con cantos y música, ¿sí? No se congregan en templos, se congregan al aire libre, en parques, haciendo ritos o en casas, ¿sí? De ellos mismos. Bien. Allí tienen esos servicios donde invitan los espíritus de los muertos. De estos espíritus reciben instrucciones y profecías. Algunos grupos usan la tabla Ouija para el contacto con los muertos y otros ritos de santería. Bien. Los medios siempre se visten de blanco. No todas las personas son medios, ¿sí? Tiene que haber una iniciación como medios y son iniciados por un espíritu de algún muerto que fue medio. Bien. Y para esas iniciaciones derraman sangre de la persona. Bien. Atraen a las personas en luto que quieren ponerse en contacto con su ser amado que murió. Por eso se visten de blanco, ¿sí? Y buscan a la gente que se viste de negro. Bien. Esa es la idea espiritista. Bien. Dicen que los que se visten de negro son presa fácil, ¿sí? Para poderse comunicar con los espíritus. Bien, bien. Veamos ahora la secta Bahá'í. Esta también es muy conocida, los Bahá'í. Entonces vamos a mirar el origen y las escrituras de los Bahá'í. Bien, bien. Em, Bien, entonces vamos a verificar acá los Bahá'í. La secta Bahá'í fue fundada por Mirza Ali Muhammad y que se le conoce como el Bab y Mirza Hussain Ali en 1844, que ahí hay un 4 de más, en Irán. Bien. Esto fue una secta islámica inicialmente, básicamente una secta islámica mezclada con espiritismo. Bien, pero sí. em, Ellos hacen un esfuerzo para mezclar todas las religiones como una sola religión, ¿sí? Es la idea de que todas las religiones es una misma religión y que todas las religiones conducen a Dios. Bien, entonces vamos a ver algunas de las características. Su nombre oficial es Fe Mundial Bahá'í,
Entonces, la idea que tuvieron estos fue tener una sola idea religiosa para el mundo. Por eso se llama Fe Mundial Bahá'í, con sede principal en Haifa, Israel. ¿Sí? En Israel es la sede principal, en Haifa, ¿sí? Hay bastantes Bahá'í como una sola religión. Bien, bien. Los libros son los escritos de Baha'u'lláh y Baha, que son el Kitab y Kan, que es el libro de la certeza, y porciones de la Biblia, principalmente interpretada para concordar con su teología. Bien, ¿por qué no tienen porciones del Corán? Porque ellos salen de Irán y se radican en Israel, y la idea que tienen es mezclar el judaísmo, el islamismo y el cristianismo en una sola religión. Bien, y todas las demás religiones, pero las tres grandes religiones en Israel, por eso ellos van a Israel. Bien, bien. Entonces, creen que Dios es un ser divino, incognoscible, no se puede conocer, y que se ha revelado a través de 9 manifestaciones, 9 líderes religiosos en la historia, que son Adán, Moisés, Krishna, Buda, Confucio, Jesús, Mahoma y Bahá'í. Bien. Entonces, esos 9 son las manifestaciones de Dios. Y no hay más porque ya el 10 es el fin. No creen en la Trinidad y Jesús es una de estas 9 manifestaciones de Dios, ¿sí? La número 7. Y cada manifestación suplanta a la anterior y da nuevas enseñanzas de Dios. Entonces, la actual es Bahá'í, que es la mayor expresión de las enseñanzas de Dios. Entonces, acá vemos cómo ellos quieren hacer de estas principales religiones una sola religión. Bien, Jesús no es Dios ni resucitó entre los muertos, no es el único camino a Dios, y él ya regresó a la tierra en forma de Bahá'í. Bien, entonces ya está aquí. Cada uno de ellos ha regresado en forma de la más reciente manifestación de Dios. Bien, bien, veamos entonces el Espíritu Santo. Es una energía divina de Dios que le da poder a cada manifestación de Dios. Baha'u'lláh quiere decir gloria de Dios. Él es el Espíritu de verdad. Es la última de las manifestaciones de Dios y es la que contiene toda la verdad. La salvación se obtiene entonces por fe en la manifestación de Dios más integral, que es Baha'u'lláh, y por el conocimiento y las prácticas de las enseñanzas de Baha'u'lláh. Las personas obtienen su inmortalidad, la gente va hacia la inmortalidad basada en sus buenas obras y además recompensas dadas a los fieles por la manifestación. ¿Sí? La manifestación le va a dar una recompensa a los que son más fieles y eso los ayuda para obtener su inmortalidad. El cielo y el infierno son condiciones mientras se obtiene la inmortalidad, no son lugares. El Bají se originó como una secta islámica. Ellos estuvieron bajo severa persecución en Irán por el Islam chiita. Entonces ellos migran, ¿sí? Denigran del Islam, ¿bien? Y eh, quieren hacer una sola religión y van a Israel. Enseñan que todas las religiones son una sola y que todas las que existen tienen el mismo origen y principios. Hacen un énfasis en la unidad y unificación del mundo en una sola idea religiosa, una religión universal. Ellos se reúnen en locales o casas, locales más, o sea, hay casas que se llaman lugares de fiesta, Bahá'í, eh, y, y se llaman fiestas las reuniones, y las reuniones administrativas generales se llaman asambleas espirituales. La sede central es la Casa Universal de Justicia en Israel y ellos creen que desde allí es el gran cuerpo que está gobernando todo el mundo. Creen en un gobierno global y que se hace desde Haifa, en Israel.
Bien, esos son los Bahá'ís, otra secta. Esta secta no es muy popular en Latinoamérica, algo más popular en el Caribe principalmente, pero mucho más popular hacia Medio Oriente y Asia. ¿Sí? Medio Oriente y noreste de África. Bien, bien, esos son los Bahá'í. Veamos entonces ahora la Wicca. La Wicca es una secta que empezó con la idea espiritista, pero se cambió. Bien, vamos a mirar qué es la Wicca. La secta de la Wicca no tiene un fundador, viene de las tradiciones en Gran Bretaña, ¿sí? Con las de las ideas espiritistas que fueron recopiladas por Margaret Murray y organizada como secta por Gerald Gardner. Bien. Básicamente, ¿qué fueron? Estos fueron unos brujos que organizaron unos ritos de brujería que tenían en el siglo XIX en Gran Bretaña. Bien. No tienen en sí un libro sagrado, pero seguían por el libro de las sombras, que fue recopilado por Garnet, y la danza en espiral de Starhawk, y la Biblia de las brujas de Janet y Stuart Farrar. Bien. Son libros guía, no es un libro como tal de lectura religiosa, pero esos sí son libros guía de los ritos de estos brujos. Bien. Se diferencia de los espiritistas en que los espiritistas quieren contactarse con los espíritus de los muertos que están en otra dimensión, pero ellos, los Wicca, quieren hacer la brujería hoy, ¿sí? Acá en la tierra. Entonces es más una idea de brujería y de ritos. El ser supremo es la diosa y se entiende como una maestra de las brujas, ¿sí? A veces también se refieren a la diosa y el dios con cuernos. Entonces, la diosa es una mujer y también se puede presentar como el dios con cuernos, ¿sí? Es una fuerza impersonal que hay en todas las cosas, ¿sí? Bien. Entonces, Jesús es rechazado, pero en algunos círculos es considerado como un maestro espiritual que enseñó acerca del amor y la compasión. ¿De qué depende de dónde esté la gente que practica esta secta Wicca? En similitud al espiritismo, se deja influenciar mucho por donde se encuentre, pero a diferencia del espiritismo, no está en tantas partes. Esto es más una idea de brujería y de un tipo de brujería. Bien. El Espíritu Santo no es parte de esta creencia, pero se refieren al Espíritu como una energía divina. No creen que la humanidad sea pecaminosa. Nadie tiene pecado, ni que se necesite salvación. Solo se necesita la comunión con la diosa, y eso se logra al honrar la naturaleza y trabajar para su preservación. Pero no son ecologistas en sí. El honrar la naturaleza es usar la naturaleza en ritos de brujos. Al morir el cuerpo de cada persona repone a la tierra lo que ha usado, que eso es el deseo de la diosa. El alma y el espíritu pueden reencarnar o ir a un lugar maravilloso llamado país de verano. Bien, bien. Entonces, como ven, es una mezcla como de ideas, ¿sí? Los miembros practican la adivinación y los hechizos. Los hechizos son claves de los Wicca. Bien, hay hechizos para todo. Hay aceites para todo. Hay pociones mágicas para todo, de acuerdo a los distintos niveles de brujería. Los líderes forman parte de el aquelarre. ¿Qué es el aquelarre? Es una asamblea de brujos que está bajo intervención directa del demonio mayor y que estos aquelares son desórdenes de donde se emborrachan con eh, productos de la naturaleza que generan trances eh, y, y, digamos, son drogados por estos productos y también estos aquelarre tienen perversión sexual. ¿Bien? Celebran las festividades estacionarias haciendo ritos cada vez que cambian las estaciones. Bien, y es una mezcla de la idea religiosa de la naturaleza con el ocultismo, pero no es satanismo ni tampoco espiritismo. Bien, bien, eso es la Wicca.
Vamos ahora a la nación del Islam. Esta quise ponerla acá porque como ya vimos el Islam, quiero que también veamos la nación del Islam. ¿Sí? Es diferente al Islam, pero se basó en el Islam. Entonces, esta secta nace en Detroit, Michigan, por Wallace D. Farr y a los 4 años fue presidida por Elías Mohamed. Bien, su actual líder es Luis Farrakhan. ¿De qué trata esta secta de la nación del Islam? Bien, su sede central es en Chicago y sus libros son el Santo Corán, o sea, el Corán islámico, y el mensaje a los negros de América. Ha llegado nuestro Salvador. Básicamente es un libro escrito por Mohamed, ¿sí? Respecto a cómo los negros, ¿sí? En América pueden ser salvos por El Salvador. eh, y vamos a ver quién es El Salvador. El Salvador enviado por el Dios Alá. Bien, bien. Entonces, veamos. Hay un solo Dios que es Alá, tal como lo describe el Corán. Dios es un hombre de raza negra, ¿sí? Entonces, esto es una idea que nació como protesta al racismo ejercido por los blancos hacia los negros en Estados Unidos. Entonces, introduciendo el Islam, y Dios es un hombre de raza negra, y en forma colectiva, toda la raza negra es Dios. Desde la creación ha habido millones de Alás, cada persona es Alá si es negro, ¿sí? Que nacieron y murieron. Si es negro, es Alá, es Dios, ¿sí? Y el maestro Farrakán es el Alá supremo y salvador. Entonces, el jefe supremo de la nación del Islam, ¿sí? Eh, es el Salvador, ¿sí? Y es el Alá supremo, pero todos los negros son dioses y son Alás. Bien. Jesús es un profeta de Alá sin pecado y fue producto del adulterio de José y María. Jesús no fue crucificado, sino que fue un oficial que lo apuñaló en el corazón y no resucitó. Las profecías del regreso de Cristo hablan es del líder de la nación del Islam, en este caso de Farrakán. Bien, bien. Entonces, ellos tienen ahí como una mezcla entre Islam y también unas ideas cristianas, ya que inicia en los Estados Unidos. No reconocen al Espíritu Santo, es considerado como el poder de Dios o el ángel Gabriel, ya que el ángel Gabriel le reveló el Corán a Mahoma. Las personas nacen siendo ya pecadoras, todos ya son pecadores. Y la salvación se da por medio de la sumisión a Alá y buenas obras, y el ser consciente de que la raza blanca está llena de demonios que desplazaron a la raza negra. Entonces, la sumisión a una persona negra, eso ya es someterse a Alá. Y el mayor de los Alás es el líder de esta secta. El líder de la nación del Islam es el Salvador. No hay conciencia espiritual luego de la muerte. Después de la muerte no pasa nada. ¿Sí? El cielo y el infierno solo son símbolos para la vida acá. Entonces, no hay una idea espiritista, más bien es una idea musulmana, ¿sí? Mezclada con religiones, con creencias tribales africanas y algo de cristianismo. Bien, bien. Esa es la nación del Islam. Predican el politeísmo de Dios como cada persona negra, o sea, cada persona negra es Dios y el líder de la nación del Islam es Alá encarnado. Los blancos son demonios encarnados para hacer daño a los negros. Bien, esa es la idea de esta. Bien, veamos la última de esta sesión, la cienciología. Esta está de moda, entonces por eso la puse acá. Cienciología está de moda, muchos artistas están ahora en la cienciología, gente como Tom Cruise, como este Andrés López colombiano, el de la pelota de letras, y como el cantante Alberto Plaza, chileno, varios artistas están en la cienciología. ¿Qué es la cienciología? La ciencia de la cienciología fue fundada en 1954, ¿sí? En Estados Unidos
en California por Ron Hubbard. Bien, es una secta que busca a la gente rica, ¿sí? Y se alimenta mucho de las donaciones de los ricos. En Bogotá tienen un edificio muy bello en la calle 100 con avenida 19. Bien, bien. Su nombre Sí. oficial es la Mancomunidad de la Cienciología con sede principal en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Entonces, como ven, es una mancomunidad, no es como tal una idea, aunque sí es una idea religiosa, lo central no es Dios, sino ellos. Ellos como, sí, secta, ¿sí? Es una mancomunidad donde se ayudan entre ellos. Sus libros son El Camino a la Felicidad y Dianética y La Ciencia Moderna de la Salud y otros escritos de Ron Hubbard. El Camino a la Felicidad es un libro muy repartido que se confunde muchas veces con un libro cristiano, ¿bien? Pero no es un libro cristiano, es un libro de cienciología, ¿bien? Bien. Eh, entonces, veamos el concepto de Dios. No define a Dios ni a un ser supremo. No hay como tal, ¿sí? O sea, sí hay Dios, pero no lo define. Pero rechaza completamente la idea bíblica de Dios. ¿Bien? La cienciología es una protesta ante la idea cristiana. Toda persona es un tetán, ¿sí? Es un espíritu inmortal con poder, ¿sí? Con poderes sin límites sobre el universo, pero no todos saben ello. Es decir, no hay como tal un Dios, ¿sí? Sobrenatural, sino que cada persona es Dios. Bien, es una idea de pensamiento positivo también. Jesús no es mencionado y no fue un tetán operante de poderes sobrenaturales como tal. Bien, ¿sí? Jesús no murió por los pecados. Entonces, como vemos, hay clara oposición a la idea cristiana y el Espíritu Santo no es parte de esta creencia. No hay pecado ni la necesidad de arrepentirse. Bien, no existe el pecado y no nos debemos arrepentir de nada. La salvación es la libertad de la reencarnación para reencarnar más. Es decir, ellos creen en la reencarnación, pero no en un ciclo continuo de reencarnación, ¿sí? Sino eh, se reencarna hasta que eres salvo y ya no reencarnas más. Bien, esa es la idea. Entonces también tiene un poquito de la idea hinduista. Bien, se debe trabajar como con un auditor, ¿sí? Un auditor es uno de los miembros que trabaja a tiempo completo en la secta y en sus engramas. ¿Qué son los engramas? Son obsesiones. ¿Qué obsesiones tiene y cómo puede limpiarse de esas obsesiones para progresar hacia el puente de la libertad total? Se llaman engramas, ¿por qué? Porque ellos tienen toda una serie de simbología, ¿sí? O sea, como letras, escritos, símbolos, ¿sí? Que de acuerdo a los símbolos, a la suerte, entonces puedes saber cuáles son tus obsesiones. Haga de cuenta como una lectura de las cartas, ¿bien? Y esos engramas, esas líneas, esas, digamos, símbolos, como si fueran letras de un idioma, es lo que se estudia en el libro de Dianética, que es el libro de Ron Howard, ¿sí? Y es cómo entender esos símbolos, ¿bien? Bien. Y así poder progresar hacia la libertad total. El infierno es un mito, las personas que se desprenden de los engramas llegan a ser tatans operantes. ¿Qué es un tata operante? Es una persona que ya superó su código, ¿bien? Y entonces ahora puede operar en otra dimensión conociéndose más, ¿bien? Esa es la idea. Los miembros guardan el día de la fecha de nacimiento de Ron Hubbard como un festivo y el aniversario de la publicación de la revista Dianética. Bien, recordemos que la Dianética es el libro y también tiene una revista, pero es para poder conocer los diferentes símbolos. Bien, como una escritura en clave es lo que tiene.
Han presentado mucha controversia en todo el mundo, teniendo escándalos de malversación de fondos y lavado de dinero. Bien, bien, esa es la idea general. Bien, y esas son las que puse para esta sesión. Eh, entonces, bueno, aquí ya vemos eso. Entonces vamos a pasar al tema de apenitas, ¿sí? Al tema de los comentarios y las preguntas. Entonces vamos a mirar. Aquí John nos dice, a pesar de la desunión, ¿qué podría explicar que el judaísmo es una secta de 4000 años? Sí, el judaísmo inició con Abraham, pero ¿qué sucedió? Ellos se hacen secta al no recibir al Mesías. Bien, pero pues llevan mucho tiempo, claro, es muy antigua, ¿sí? Pero no es tan antigua como otras creencias, por ejemplo, chinas, ¿sí? Pero sí, el que siga existiendo se da de dos formas. La primera, ¿sí? Es que Dios sí hizo un pacto con ellos, ¿sí? Lo que pasa es que ellos no lo siguieron, ¿bien? Entonces ellos tuvieron la protección de Dios. Pero lo que vemos después de Cristo es cómo el judaísmo ha cambiado, se ha desintegrado completamente. No es ni siquiera la idea religiosa que era antes de Cristo. Bien, entonces siguen ahora, siguen, ¿por qué? Porque es algo cultural de los judíos y con la dispersión de los judíos, ¿sí? Entonces, pues no se pudo acabar porque estaban en toda parte y ellos, ¿sí? Siguieron su propio idioma, sus propias tradiciones, ¿bien? Eh, eh, y pues en la historia la idea judía religiosa ha sido muy fuerte para ellos ya, digamos, desde el siglo XIX en adelante es donde ha perdido mucha influencia entre los mismos judíos, pero antes no. Entonces, ellos mismos al estar en esa diáspora, pues se fortalecieron en su propio judaísmo y pues no eran fáciles de extinguir porque no estaban en el mismo lugar. Con una guerra no se podía. Bien. Ahora, luego en 1948, ya empiezan a retornar a Israel, pero sí, solo hay unos 7 millones de judíos en Israel y el resto de judíos, unos 16 millones, están fuera de los Estados Unidos y no hay muchos judíos en el mundo. Son unos 23 millones, 25 millones de personas solamente. Bien, bien. ¿Qué es la tabla Ouija? Ok, yo no lo expliqué, lo dije, pero ok, la tabla Ouija es una tabla tiene unas letras para llamar a los espíritus y que tiene un orden, ¿sí? Esas letras tienen un orden donde está descrita la clasificación de los diferentes niveles de los espíritus en el lado de los muertos. Bien, entonces, cuando se usa una tabla Ouija, la puede usar cualquier persona, no necesita ser un medio. Bien, pero es como una ventana que se abre a el mundo de los espíritus, ¿sí? Pero también, ¿sí? Allí, ese mundo de los espíritus, también están los demonios, ¿no? Entonces también puede abrirse una ventana a estos demonios, pero no es necesario ser medio, ¿bien? Esto es una idea del espiritismo. Recordemos que este espiritismo fue recopilado por estas brujas de Estados Unidos y entonces ellas, digamos, construyeron las primeras órdenes de estas tablas Ouija para usarlas para el contacto con los espíritus. Bien, bien, bien. Veamos aquí la siguiente. Bien, El pelagianismo se puede considerar secta, dice yo. bien. Bien, pues ahora vamos a hablar ahí algo de algunas otras sectas, ¿sí? O ideas religiosas, bien, pero básicamente tiene que ver con la idea de sentirse superior y tener una idea, digamos, superior a otros, como que nosotros estamos en un plano mucho mayor,
¿sí? Y otra gente pues está en un plano menor. Esa fue como la primera idea del pelagianismo. Ahorita, digamos, el Papa pues habló de ello y por eso otra vez está en boca de ello, pero pues básicamente es una idea herética del siglo cinco. O sea, estamos hablando hacia después de que prohíben la Biblia, en ese siglo hay unas reacciones ante esa prohibición de la Biblia y una de ellas es con Pelayo y básicamente enfatizaban en ser buenas personas y que la expresión de la libertad es ser buenas personas y que si eras buena persona y tenías buenas obras, entonces ibas a estar superior a los demás. ¿Sí? Básicamente fue una reacción ante dos determinaciones que tomó la Iglesia Católica en ese tiempo. ¿Cuáles fueron? El celibato de los sacerdotes y la idea del nicolaísmo. ¿Sí? Esos mismos sacerdotes ahora son los únicos que son ministros. ¿Bien? Entonces, Pelayo estaba preocupado por cómo los cristianos todos pueden hacer las obras y no solo los sacerdotes, ¿no? Cómo los cristianos moralmente debían, es, digamos, ver o mostrar esa cristiandad a través de ello y a través de su conducta mejorar esas enseñanzas, ¿no? Pero básicamente, pues fue una idea de reacción ante ello, ¿no? No es que haya ahorita como tal una organización de seguidores de esta idea, sino más bien es una cuestión teológica que está dentro de otras religiones, ¿sí? Pero no es como tal un culto, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿no? Que podemos ver. Bien, los que estudian el libro de eh, la Urantía, ok, esos son ay, se me olvidó, creo que son los espiritistas, no, esos no son los espiritistas, son la Nación del Islam. Bien, vamos a buscarlo, ¿sí? Bien, vamos a mirarlo aquí, vamos a mirarlo, la Urantía. Sí, esa es la Nación del Islam. Sí, creo que es el Bahá'í, no recuerdo, no, Bahá'í no es. Creo que es la Nación del Islam. Bien, vamos a mirar. Bien. Sí, La Nación del Islam creo que es el que tiene ese libro, no recuerdo. Pero sí, sí, es uno de los libros que vimos, sí, pero ya se me olvidó. Bien, eh, entonces, sí, de ahí me tocaría entonces verificar, esa sí no tengo ahorita, pero creo que es el tema de la Nación del Islam, bien, esta idea, bien. Ahora, Elías Mohamed escribió muchos libros, ¿sí? Entonces, pues hay muchos escritos y allí, pero ellos están teniendo una, una división porque, o no, un cambio como de idea, porque, porque el nuevo líder ya no solo quiere hacer esto como una idea de blancos y negros, sino también como una idea más islámica. Bien, bien, bien. Entonces, esta idea es acerca de la nueva idea de la idea teológica o teosofanías, que se llama, ay, no me recuerdo cómo se llama, teosofanía, ¿sí? Creo que es teosofanía o sí, la nueva idea teológica acerca de una idea espiritual, ¿sí? Una idea más de la nueva era, una idea más de ese tipo. Entonces, ellos están tratando de
tener esa idea, ¿no? Un poquito más dejar los conflictos raciales por una idea más de relacionarse con Alá o con Dios Padre, ¿sí? Un Dios único, ¿bien? Y básicamente todos son, digamos, los negros son hijos de Dios, de Alá, y que a la larga, pues todos vamos a ser hermanos de Dios porque cada negro es Dios. Eso es una idea de allí, pero eh, han sido influenciados por las ideas de la nueva era un poco, ¿no? Entonces, originariamente fue como unos escritos de ellos, pero ahora podemos ver una mezcla ya no como tal dentro de la idea de la nación del Islam, pero sí como unas ideas de nueva era. Sí, es lo que sé básicamente de eso. Me tocaría investigar un poquito más de... Oscar, te puedo aquí complementar que encontré algo. Dice Ah, bueno. que se escribió por William Salder. Esto lo hicieron en Chicago, ¿cierto? Chicago, Y donde básicamente está la lo nación del que, Islam. ¿Dónde está la exacto, nación? Sí. exacto. Y es un libro escrito por psiquiatras en donde lo que hoy en día hacen énfasis es en el contacto telepático con seres celestiales. O sea, empezaron con la idea de lo que mencionabas antes, pero ahorita están incluyendo como todo un mensaje a partir de seres celestiales y providencias divinas, ¿cierto? Se publicó por primera vez en el 55, 1955, y hace una mezcla de lo que tú estás diciendo, de toda la parte perdóname, de toda la parte de nueva era. Empiezan a incluir cosas de nueva era y se ha traducido a muchos idiomas. Sí, eso es, Em, iniciaron con ellos como unos escritos de Mohamed, pero realmente después exacto, pues, ya se salió de allí y ya no, digamos, la nación del Islam hoy ya no es una lucha de negros y blancos, ¿sí? exacto, Sino es más, han empezado a meter esta idea, pero también ya no solo con la idea del Islam, o sea, ellos sí con la idea del Islam, pero meter esta idea de la nueva era. Pero ujú, otros entonces han usado esto mismo, pero ya sin el Islam, sino solo hacia la nueva era. Es exacto. de eso Hoy en día es eso. hicieron con ellos, pero no, allá mismo en esa idea, pero no sé cómo más allí de ello. Bien, 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 veamos la siguiente. ¿Sí? Dice, de acuerdo a Roma, a Romanos 11, 25 a 32, el pueblo judío será restaurado cuando venga Jesús, pregunta Annie. Ok, bueno, eso es una interpretación teológica y básicamente esa es la idea dispensacionalista, es decir, cuando venga Jesús todos los judíos van a ser salvos, ¿sí? Eh, pero pues no es una idea de mucho fundamento realmente. Ahora, sí dice la Biblia que ellos van a tener su libertador, ¿sí? O sea, van a ver a Cristo, ¿sí? ¿Sí? Y dice, hasta que haya entrado la plenitud del gentile y luego todo Israel será salvo como está escrito, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ver qué es el Israel del Nuevo Testamento. Entonces, una interpretación es el dispensacionalismo y es que al final, en la última dispensación, todo Israel va a ser salvo. O sea, que ese Israel del Nuevo Testamento sigue siendo el Israel del Antiguo. Bien, hay otras interpretaciones que el Israel del Nuevo Testamento es todos los cristianos, ¿sí? Bien, esa es otra interpretación. Ahora, ¿qué yo creo? ¿Sí? Esto es mi interpretación, no es mi herejía, digamos, no. Lo que yo creo es que el Señor va a venir, ¿sí? Y eh, los judíos, ¿sí? Lo van a ver, ¿sí? Van a ver porque dice que se verá, ¿sí? Y se va a cumplir, ¿sí? Las cosas en Cristo. Y entonces algunos de ellos, ¿sí? Creerán. ¿Por qué?
Porque cuando venga el Señor, sí, van a haber dos juicios, ¿sí? Y luego el último juicio, que es el juicio final, pero, y esos juicios son el tribunal no, perdón, el tribunal de Cristo, el juicio a las naciones y el tribunal del trono blanco, donde está el anciano de días, que es el tercero. Entonces, en el tribunal de Cristo entramos los salvos, ¿sí? Pero luego va a haber el milenio, ¿bien? Y el milenio es la perfección, ¿sí? La perfección del gobierno. Eso va a ser aquí en la tierra, ¿bien? Y entonces allí, luego del milenio, va a ser soltado Satanás y va a engañar a la gente, va a querer engañar inclusive a los salvos, ¿sí? Pero, ¿sí? Eh, el milenio, ¿para qué es? Es para tres cosas. Primero, para que sepamos cómo debió haber sido el diseño de la tierra, o sea, cómo debimos haber obedecido. Y haya un testimonio de las naciones, para que el juicio de las naciones sea justo, ¿sí? Es decir, si se podía. Segundo, porque los que fueron, los que murieron antes de ser destetados, tienen que tomar una decisión por Cristo o no. Explico. Toda persona nace ya bajo la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Desde Adán, el pecado nos transfirió la ley del pecado y de la muerte, de acuerdo a Romanos 8. Bien, entonces toda persona nace bajo la ley del pecado y de la muerte. Bien, pero aquellos niños que fueron abortados, aquellos niños que no pecaron a conciencia, es decir, antes de ser destetados murieron, ¿sí? Pues no pecaron, son culpables de pecado, pero tampoco se liberaron de la ley del pecado y de la muerte. Y siguen teniendo la ley del pecado y de la muerte. Porque para liberarnos de la ley del pecado y de la muerte tenemos que creer en Cristo, que Él nos da la ley cristiana. Bien, la ley de la libertad, la ley de la libertad, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Es la que nos quita la ley del pecado y de la muerte y nos da esa ley. Para quitar una ley se necesita otra ley. Entonces, ellos no pecaron a conciencia, ¿sí? Pero nacieron bajo la ley del pecado y de la muerte. Y entonces son salvos o no. Bien. Entonces, no son salvos porque nacieron, o sea, no se quitaron la ley del pecado y de la muerte, pero no pecaron, ¿sí? Entonces, eh, entonces ellos son los que están, como habla la palabra, en la terraza, en el Hades, en el Seol, y van a ver el milenio. Bien. Y el milenio es tan obvio, es tan perfecto, que ellos van a poder tomar una decisión, ¿sí? Por Cristo o no. Pero también van a ser tentados por el enemigo. Y luego viene el juicio de las naciones. Entonces, los primeros que pasan al juicio de las naciones son los judíos, ¿sí? Pero ellos también van a ver el milenio, ¿sí? Entonces, la nación judía, ¿sí? La gente puede tomar una idea por Cristo o no. Bien, ¿por qué? Porque con ellos hay un pacto, ¿sí? Hay un pacto con ellos, no con todas las naciones, con ellos, ¿sí? Bien, entonces dice ahí en ese mismo pasaje, si no recuerdo, no recuerdo el versículo, pero dice que ellos son enemigos de Dios, o sea, no de Dios, del Evangelio, o sea, de lo que está haciendo Pablo de llevar el Evangelio a los gentiles, ¿sí? Pero en cuanto a la elección, son amados, ¿sí? Bien, por causa de los padres, ¿sí? O sea, de los que creyeron, o sea, de Abraham que él creyó. Pero, ¿a quién eligió? ¿A la gente? No, Dios no elige gente, sino no sería Dios. Él eligió a la nación, ¿sí? Entonces no se trata, ¿sí? De una cuestión de individuos que Dios ya predestinó para ser salvos, porque si no Dios no sería Dios, porque no sería amor, sino a la nación. Entonces la nación judía, ¿sí? Podría tener esa oportunidad, yo creo, ¿sí? En la misma de los niños abortados o niños que murieron antes de ser destetados. Bien, bien. Pero lo que alguna gente cree es el dispensacionalismo, que es que todos los judíos van a ser salvos, ¿sí? Y
Y otros, entonces, creen por el otro lado, ¿sí? Que Israel es solo los cristianos ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, si leemos bien Apocalipsis, pues ese Israel no se está refiriendo en sí a los judíos, ¿bien? Pero sí hay partes del Antiguo Testamento, que no es Apocalipsis, que sí se refiere a los judíos, ¿no? Entonces, pues tenemos que verificar, ¿no? Ello. Bien. Bien, bueno, esa sería la forma de responder esa idea. Bien. Bueno, Oscar, entonces, yo tengo una así dale, dale. habladita. Tú dijiste al principio que habían tres formas básicas de judaísmo, ¿cierto? Y que habían muchas formas, pero que habían tres que se destacaban. Y nombraste pues las tres, los ortodoxos, conservadores y los eh, Los ortodoxos son reformadores, los reformados. reformadores. ¿Y dónde entran los mesiánicos? Los que sí le conocen a Jesús, o sea, ellos sí son mesiánicos, sí siguen la Biblia, o Judío sencillamente son mesiánico es un mesiánicos porque, cristiano, ¿sí? dime. O sea, si hay un judío que cree en Cristo, sería un cristiano. Pero si es un Ah, judío que cree en Cristo y no se llama cristiano, es una secta. ¿Por ok, qué? ¿Cuál es el problema de los judíos mesiánicos? ¿Sí? Que tratan de seguir la ley judía, ¿sí? Pero, eh, y al tratar de seguir la ley judía, ¿sí? Que es una ley externa, no es la ley interna, como Cristo, que es una ley interna, ¿bien? Entonces terminan exigiendo las citas judías o las leyes judías como asunto de salvación, ¿bien? Entonces, esa es la secta judaizante. Para entender eso debemos leer Pedro y Gálatas, ¿sí? En Gálatas se explica bien y en Pedro también, ¿sí? ¿Por qué la idea judaizante no es correcta? Bien. Y eso es, ahora, yo puede ser, no, yo sí creo en Cristo, pero voy a seguir las ideas judías, ¿sí? Bien, pero eh, al seguir las ideas judías, como es externo, no es interno, entonces terminan exigiendo, ¿sí? Esos asuntos para ser salvos, ¿bien? pero Y ¿se conoce algún trabajo dentro de los judíos que ya no su forma de exhibir su fe sea judío sino cristiano? ¿Se conoce? los judíos hay cristianos, pero muy pocos. Ujú, Los judíos mesiánicos son gente no judía, ¿sí? Que en ujú, lugar de que sean judíos que se cristianizaron, son cristianos que se judaizaron, ¿sí? ¿Sí? Porque no es que los judíos estén... El judío que cree en el Mesías se vuelve cristiano, ¿sí? ujú, Vuelve judío mesiánico, ¿bien? Entonces, más ujú. es gente que tenía un trasfondo cristiano que se judaizó. Esa es la idea judía mesiánica, ¿sí? Gracias. Bien, eso es lo que podemos ver, digamos, de esta idea. Entonces, sí, es más de eso. Ahora, la gente judía, ustedes van a encontrar que hay muchas iglesias eh, eh, en Israel, ¿no? Que tenemos una iglesia en Israel, que no sé qué, pero esas iglesias son de gente extranjera, ¿sí? De latinos, ¿sí? Pero no son de judíos, ¿sí? No, ¿sí? El judío no está interesado en la religión, ¿sí? Los únicos que están interesados en la religión son los ortodoxos, ¿sí? Entonces, y a los conservadores, algunos, ¿sí? Pero la mayoría no. Bien, el 80% de los judíos, sí, no están interesados en la religión. Y ese otro 15, que son los conservadores, son como los que se podrían evangelizar. Bien, los judíos ortodoxos tienen una falsa idea de que ellos son superiores a los demás. Entonces, por eso no van a recibir el evangelio, ¿sí? De una manera de ellos mismos, por ellos mismos. ¿Sí? Pero los judíos conservadores, digamos, saben que hay una religión, ¿sí? Siguen a sus propios rabinos, pero se pueden dar cuenta que sus propios rabinos pudieron estar equivocados, ¿sí? Entonces, eso sería a evangelizar. Pero como depende la autorización a estar en Israel de que se porten bien ante las leyes, como está prohibido predicar en Israel cualquier otra religión que no sea la idea judía, y no es que los judíos anden predicando, ¿sí? Porque ellos creen que los demás
no son, lo que el judío cree que ellos son los únicos que son el pueblo de Dios y que nadie más es el pueblo de Dios. Bien, entonces pues no predican y no se puede predicar. Entonces muchas de estas iglesias que están en Israel realmente no predican, son iglesias de latinos, ¿sí? Bien, de gente que vive allá, que ha migrado allá, o judíos que estaban en la diáspora en países cristianos, ¿sí? Que volvieron a Israel, ¿sí? Pero que no tienen una cultura judía, sino más bien una cultura occidental, ¿no? Eso es como la idea. Y Bien, lo que cita la Biblia de que nos invita a orar por Israel, obviamente eso fue antes de que viniera Cristo, pero igual sigue vigente. Hay hay, que orar por el hay que pueblo ir haciéndolo porque Israel, es lo que dice, orar por la paz. por la paz de Hay que Israel. orar por la Ajá. paz de Israel, pero no va a haber paz, porque dice Ujú. también que la guerra entre Israel y Amalek será para siempre, ¿sí? Ujú. Entonces, nunca va a haber paz, ellos no van a tener paz, nunca. Pero entonces, ¿para qué Dios nos manda a orar por la paz si no va a haber paz? Porque no es por ellos. El orar por Israel no es por ellos, es por nosotros, ¿sí? Es porque Israel es un espejo. Israel es un ejemplo solo de que es una nación. Cómo se hace una nación y cómo se destruye. No es una nación superior a alguna otra, es igual, ¿sí? Y que Dios le dio un llamado que fue enseñarle al mundo que es una nación, cómo se hace, cómo se destruye. Bien, entonces es un espejo para nosotros, ¿sí? Por eso nosotros debemos eh, entender a los judíos como lo que son hoy, no como lo que creemos que es gente que lee el Antiguo Testamento y que está cerca de Dios, no, ¿sí? No, no es así, ¿sí? Eh, un judío te va a traicionar en los negocios, ¿sí? Por eso en Colombia se llama la judía. La judía es estafarte a ti por un judío. ¿Sí? El judío te va a traicionar si tú no eres judío, porque para ellos, ¿sí? Los demás no son, ¿sí? No son considerados, ¿sí? En cambio ellos sí. Por eso la judía es la puñalada por la espalda, estafándote en dinero, ¿sí? Los judíos no son personas honestas, ¿sí? Son entre ellos, pero con los demás han sido ladrones toda la vida, ¿bien? Estafadores toda la vida, ¿sí? Los judíos que estuvieron en el holocausto fueron los judíos pobres, ¿sí? Porque los judíos ricos y clase media, ¿sí? ¿Sí? Salieron del país la clase media y los ricos se quedaron en el país apoyando el nazismo. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, esta es la idea. Entonces, tenemos que mirar bien lo que es la idea judía. Nosotros como los cristianos en Latinoamérica tenemos un poco idealizado a los judíos por la idea evangélica. Bien, no estoy diciendo que tenemos que estar en contra por los judíos, tenemos que apoyar a los judíos, orar con los judíos, pero también saber quiénes son. Bien, quiénes son los judíos. Y los judíos no es solo Jerusalén. Bien, es más, Tel Aviv y Haifa son más grandes que Jerusalén, ¿sí? Eh, como ciudades, ¿no? Entonces, tenemos que mirar ello, ¿bien? Recordemos que el segundo país en el mundo en proporción de homosexualismo, en proporción, son los israelitas, en hombres, ¿sí? El segundo país en el mundo, ¿sí? En cantidad de porcentaje de hombres en el homosexualismo. Y están las sedes mundiales de todos los movimientos LGTBIQ+, etcétera, en Jerusalén, justamente. Ajá, sí, Hay muchas sedes de todo esto que estamos aprendiendo. de El toda esa centro es gente. Israel. Ajá. Correcto. Entonces tenemos que entender quiénes son ellos. Hay que amar a Israel, pero amarlos es enviarles misioneros y evangelizarlos. ¿Sí? Amarlos. Hay algunos ministerios que trabajan con evangelizando a los judíos. La mayoría de los ministerios que trabajan eso realmente mm, quieren ser amigos de los judíos sin llevarlos a que ellos entiendan que están mal. ¿Sí? Bien, ante Dios. Bien. ¿Por qué? Porque tienen la idea dispensacionalista. Ellos están mal, pero al final van a ser salvos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué les predicamos? Pero eso no dice la Biblia. Dice, el que no confiese en Cristo, ¿sí? El que confiesa en Cristo es salvo, los otros no. Bien. Entonces, si un judío se muere, ¿sí? Creo yo, ¿sí? No soy dispensacionalista, pues salvo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dice la palabra que la luz vino al mundo y ellos rechazaron la luz. ¿Bien? Y eso fue una decisión que ellos tomaron, ¿sí? Y las decisiones tienen consecuencias, ¿bien? Pero hay un pacto con ellos, no de que van a ser salvos, ¿sí?
sino de que se van a dar cuenta que Cristo era el Mesías. ¿Sí? ¿Cómo se deben dar cuenta hoy? A través del testimonio de los cristianos. ¿Sí? Pero también en la segunda venida se van a dar cuenta, no como toda la humanidad, todos nos vamos a dar cuenta, pero también ellos como nación se van a dar cuenta de que sí era el Mesías y algunos podrán tener esa oportunidad, ¿no? Bien, eso es una idea más teológica. Gracias, Oscar. Muy Sí, sí. amable. ¿No? Muy bien, vamos a mirar las La siguientes. fecha. Voy a... No, el próximo lunes lo hacemos, el próximo Ah, lo lunes, hacemos el siguiente y para lunes. que sea Ok. más fácil. Ah, Y, perfecto. y luego ahí corremos los otros lunes Sí. que nos da. Me comprometo a investigar un poquito más sobre Urantia, ¿sí? Sobre esto que pasó allá en Chicago, un poquito más sobre ello, ¿sí? Porque sí escuché algo de ello, pero pues no sé tanto, pero voy a investigarlo. Bien. Bien, entonces un saludito, muchas bendiciones y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Oscar. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas Gracias. bendiciones. Gracias, feliz noche. Bendiciones, bendiciones. Dios les Bendiciones. guarde. Gracias, profe.